Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la cronología de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Este título también fue conocido en sus orígenes como Emperador de Occidente, Emperador Carolingio o Emperador del Imperio Antiguo, ya que no fue hasta unos siglos después de su fundación cuando se empezó a usar oficialmente el título de Emperador del Sacro Imperio. Este imperio surgió gracias a los dominios del Imperio Carolingio, que recogía vastos territorios europeos, llegando a ser uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia europea. Esta cronología estará dividida en varias partes separadas por casas gobernantes. La primera parte se iniciará con el fundador del Sacro Imperio, el emperador Carlomagno, y la última parte de la cronología finalizará con Francisco II, el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se desconoce la fecha y el lugar exacto del nacimiento de Carlomagno, pero algunos historiadores creen que fue alrededor del año 748, posiblemente en la ciudad de Herstal, en la actual Bélgica. Fue hijo de Pipino III el Breve, rey de los francos, y de la esposa de este, Bertrada de Laon. Con la muerte de su progenitor en el año 768, los reinos francos fueron divididos. La parte exterior fue entregada a Carlomagno y la interior a su hermano Carlomán I. Ambos hermanos tuvieron una relación bastante tensa, pero aún así se verían forzados a reinar conjuntamente, aunque cada uno ejercía su propia autoridad en sus dominios. Tras la repentina muerte de Carlomán en el año 771, Carlomagno se apropió de los dominios de su hermano sin tener en cuenta los derechos sucesorios de sus sobrinos, volviendo a reunir los reinos francos bajo una misma corona. Carlomagno quería construir un gran imperio similar al ya desaparecido Imperio Romano Occidental. Para ello realizó grandes conquistas e inició una gran expansión territorial. En el año 772, el Papa Adriano I le pidió ayuda para luchar contra los lombardos, que eran liderados por su suegro, el rey Desiderio. Carlomagno invadió una parte de Italia y asumió el control del reino lombardo. Gracias a esto, el monarca se ganó el apoyo del papado, además de que él prometió proteger a la Iglesia de sus enemigos. Carlomagno también se enfrentó contra los bávaros, los sábaros y los sajones, apoderándose así de muchos territorios. También luchó contra los musulmanes. Es por ello que el rey prestó cierto interés a la conquista de la península ibérica, llegando a invadir una parte de esta, además de librarse la famosa batalla de Roncesvalles. El monarca también tuvo numerosos enfrentamientos contra algunos pueblos eslavos y contra los daneses. Carlomagno es conocido por extender el cristianismo por distintas partes de Europa. También se le conoce por llevar la cultura y la educación hasta su pueblo, consiguiendo que llegase a haber un gran florecimiento cultural, además de realizar grandes reformas educativas, administrativas, religiosas, económicas, militares y jurídicas. Ante tanta conquista, Carlomagno se convirtió en el rey más poderoso de Europa, incluso era aún más poderoso que el propio Papa, así que al pontífice le interesaba tenerle como aliado. Es por ello que el día de Navidad del año 800 el monarca fue coronado en Roma por el Papa León III como emperador de los romanos, aunque aquel título le causó problemas con el Imperio bizantino, quienes eran los descendientes del Imperio Romano Oriental. Así que en el año 806 decidió portar el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno llegaría a estar casado hasta en 5 ocasiones. Se cree que su primera esposa pudo ser una mujer llamada Emiltruda, aunque algunos la consideran solo una concubina. De esta unión nacerían 2 hijos. Al ser un matrimonio no reconocido, se tuvo que casar en el año 770 en segundas nupcias con la princesa Desiderata, hija del rey de los lombardos Desiderio.
aunque aquella unión matrimonial sería muy infeliz y duró tan solo un año. Tras su anulación matrimonial, se casó en terceras nupcias con Hildegarda. De esta unión nacieron 9 hijos. Tras el fallecimiento de su tercera esposa, en el año 783, se casó en cuartas nupcias con Fastrada. Esta le daría 2 hijos, pero acabaría falleciendo en el año 794, casándose por quinta y última vez con Lutgarda. De esta unión no nacieron hijos. Carlomagno también tuvo unas cuantas concubinas e hijos ilegítimos. Este emperador es apodado como el padre de Europa, siendo el fundador de las monarquías de Francia y de Alemania. Él falleció cuando se encontraba en la ciudad de Aquisgrán a causa de una pleuritis el 28 de enero del año 814, cuando tenía alrededor de 66 años de edad. Su reinado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico duró 13 años. Su sucesor fue su hijo Ludovico Pío, también conocido como Luis I. Sus restos mortales descansan en la Catedral de Aquisgrán, en Alemania. Ludovico Pío, de la dinastía carolingia, nació el 16 de abril del año 778 en la población de Sassenouet-de-Poitou, en la actual Francia. Fue hijo del emperador Carlomagno y la tercera esposa de este, la reina Hildegarda. Ludovico tenía algunos hermanos varones mayores que él, que parecían estar destinados a heredar el gran imperio y su progenitor, además de que tiene un hermano gemelo llamado Lotario, el cual falleció durante la infancia. En un primer momento, su padre pensó que el niño tendría que desempeñar una carrera eclesiástica, por eso empezó a ser conocido como Ludovico Pío, pero poco después el emperador cambió de idea. Con tan solo 3 años de edad, su padre le nombró rey de Aquitania para así tener bajo control algunas partes de su imperio durante sus largas ausencias y para controlar mejor los numerosos problemas fronterizos que había con la península ibérica. Cuando ya fue reconocido como mayor de edad, él participó en la conquista de dichas tierras, llegando a luchar directamente contra los musulmanes, además de tomar algunas ciudades importantes de la actual España. Según fueron pasando los años, sus hermanos mayores fallecieron, así que en el año 813 Ludovico se convirtió en el heredero del imperio, además de ser reconocido como cogobernador, compartiendo la corona imperial junto a su anciano padre. En el año 814 falleció su progenitor, así que Ludovico fue reconocido como rey de los francos y como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Al poco llegar al poder, él repartió el gran imperio que había heredado de su padre entre sus hijos. Esto causó importantes problemas familiares. Incluso tuvo problemas con su sobrino, el rey Bernardo I de Italia, ya que éste se rebeló contra su tío cuando el emperador le entregó los dominios italianos a su hijo Lotario. Bernardo fue detenido bajo la orden de Ludovico y en prisión fue torturado, llegando a tener un terrible final. Aquella muerte causó que el emperador se culpase de por vida por la muerte de su sobrino. Ludovico se casó en primeras nupcias con Ermengarda de Hesbaye. Su matrimonio fue feliz y su esposa se convirtió en un gran apoyo durante la gobernación. De esta unión nacieron 6 hijos. Tras su muerte, el emperador se casó en segundas nupcias con Judith de Baviera. Esta le daría 2 hijos. Con la llegada de un nuevo hijo varón de aquel segundo matrimonio, ocasionó tensiones familiares, y sus hijos mayores se negan a compartir el imperio con un medio hermano, iniciándose así hasta 3 guerras civiles, donde el emperador se enfrentó directamente contra su hijo Lotario, que era cogobernante del Sacro Imperio, llegando a perder el trono imperial en el año 833, aunque al año siguiente volvió a recuperar el poder. Él también tuvo que lidiar con los numerosos conflictos fronterizos que mantenía su imperio, además de que no gozó con el aprecio de la nobleza de la época. Ludovico falleció el 20 de junio del año 840 a los 62 años de edad en el Palacio Imperial de Hingenheim.
tras encontrarse enfermo mientras se encontraba librando la Tercera Guerra Civil. Tras su muerte, el imperio carolingio fue completamente dividido por sus hijos y sus restos mortales descansan en la abadía de Saint-Agneau, en la ciudad de Metz, en Francia. Lotario, de la dinastía carolingia, nació en el año 795, aunque se desconoce el lugar exacto de su nacimiento. Fue hijo del emperador Ludovico Pío, también conocido como Luis I, y de la primera esposa de este, Ermengarda de Hesbaye. Cuando su abuelo, el emperador Carlomagno, falleció, su padre dividió el imperio entre sus hijos varones para que fuese más fácil su gobernación, aunque Lotario fue reconocido como el heredero principal y el cual tendría que heredar una gran parte del imperio. Cuando su progenitor fue reconocido como emperador del Sacro Imperio, el príncipe recibió el cargo de cogobernante para ayudar a su padre con la administración del imperio. Tras el nacimiento de su medio hermano Carlos, apodado el Calvo, Lotario y sus hermanos menores se levantaron contra su padre, negándose a que aquel niño, nacido de un segundo matrimonio, heredase alguna parte del imperio, desatándose así hasta 3 guerras civiles, donde no solo se enfrentarían contra su padre, sino también llegarían a enfrentarse entre hermanos y contra otros familiares. En el año 840 su padre falleció, así que Lotario se convirtió en emperador y heredó una gran parte del imperio, pero se negaba a que ciertas partes de sus dominios fuesen entregadas a sus otros hermanos. El emperador intentó convencer a sus hermanos menores de que les entregasen las partes del imperio, pero estos se negaron. Además, unieron fuerzas para enfrentarse a Lotario, volviéndose a iniciar una guerra entre familiares. Lotario fue derrotado por sus hermanos en el año 841 y se vio forzado a firmar un tratado de paz con estos, pero debido a la falta de entendimiento entre ellos y a una serie de exigencias, aquella paz no se firmó hasta 2 años después con el Tratado de Verdún, teniendo que entregar una serie de territorios a sus hermanos menores. Tras firmar aquella paz, él se centró en gobernar su imperio, controlando los conflictos fronterizos y luchando contra los musulmanes. El emperador se casó con Ermengarda de Tours, con la cual tuvo 8 hijos. Su matrimonio fue feliz y juntos hicieron frente a una serie de problemas familiares relacionados con sus hijos que afectó mucho al matrimonio. Lotario enfermó gravemente y dividió sus dominios entre sus hijos como era la costumbre, falleciendo poco después en el monasterio de Prüm, el 29 de septiembre del año 855, a los 60 años de edad. Su sucesor como emperador del Sacro Imperio fue su hijo Luis II el Joven. Su reinado como emperador duró 15 años y sus restos mortales descansan en el mismo monasterio en el que falleció. Luis, de la dinastía carolingia, nació en el año 825, aunque se desconoce el lugar exacto de su nacimiento. Fue hijo del emperador Lotario I y de la esposa de este, la emperatriz Ermengarda de Tours. Cuando tenía 14 años de edad, se le entregó el título de rey de Italia, aunque no empezaría a reinar allí hasta unos años después. También fue cogobernante del Sacro Imperio, compartiendo la gobernación con su padre el emperador. Luis apenas tendría poder en Italia pese a ser rey, llegando a ser incluso más poderoso que él, el clero y la nobleza. Cuando falleció su progenitor, Luis se convirtió en emperador del Sacro Imperio bajo el nombre de Luis II, aunque su poder apenas aumentó. Él tan solo se quedó con el reino de Italia tras la repartición que había hecho su padre antes de fallecer. La división del reino entre los hijos del fallecido emperador provocó una vez más una serie de conflictos entre hermanos. Luis II se vio inmerso en continuas luchas contra sus hermanos y otros familiares, además de tener algunos enfrentamientos con los nobles lombardos.
Según fueron muriendo sus hermanos varones, él fue incorporando los dominios de estos a su imperio, convirtiéndose así también en rey de Provenza. El emperador se casó con una noble italiana de origen incierto, llamada Engelberga. De este matrimonio tan solo nacerían 2 hijas. Luis también combatió contra los musulmanes que estaban ocupando el sur de Italia. Es por ello que durante una de estas campañas militares empezó a encontrarse muy enfermo, así que ante la falta de un hijo varón reconoció como a su heredero a su primo Carlomán, pero su testamento no sería respetado. Luis falleció el 12 de agosto del año 875 a los 50 años de edad en la población de Brescia, en Italia. Su reinado como emperador duró 20 años. Su sucesor fue su tío paterno, Carlos el Calvo, y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Ambrosio, en la ciudad de Milán, en Italia. Carlos, de la dinastía carolingia, nació el 13 de junio del año 823 en la ciudad de Frankfurt del Meno, en Alemania. Fue hijo del emperador Ludovico Pío, también conocido como Luis I, y de la segunda esposa de este, la emperatriz Judith de Baviera. Su nacimiento dio origen a 3 guerras civiles, donde su padre el emperador se enfrentó contra los hijos que había tenido en su primer matrimonio. Aunque después del fallecimiento de su padre, aquellos conflictos entre hermanos continuaron por algunos años. Tras la muerte de su progenitor, el imperio carolingio se dividió entre los hijos de este. Es por ello que Carlos se convirtió en rey de la Francia occidental bajo el nombre de Carlos II. Cuando falleció su sobrino, el emperador Luis II el Joven, sin hijos varones, Carlos reclamó rápidamente la corona imperial sin respetar el testamento de su sobrino, convirtiéndose en emperador del Sacro Imperio en el año 875, volviendo a unir el imperio con la Francia occidental. Así volvió a reunir una buena parte del imperio que en su día fundó su abuelo, el emperador Carlomagno. Carlos se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Ermentrudis de Orleans. Con esta tuvo 9 hijos. Aquel primer matrimonio acabó siendo anulado por petición de su esposa, la cual entró en un convento como abadesa después de la anulación matrimonial. En segundas nupcias se casó con Riquilda de Provenza. De esa segunda unión nacerían 5 hijos más. Carlos tuvo un breve reinado como emperador, aunque en su corta gobernación estableció los pilares del feudalismo dentro del Sacro Imperio. El emperador falleció el 6 de septiembre del año 877 a los 54 años de edad. Su sucesor fue su sobrino Carlos III el Gordo. Su reinado como emperador apenas duró 2 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis, en Francia. Carlos el Gordo, de la dinastía carolingia, nació el 13 de junio del año 839 en la población alemana de Noesingen. Fue hijo de Luis el Germánico, rey de la Francia oriental, y de la esposa de este, la reina Emma de Altdorf. Carlos uniría la Francia oriental con la occidental tras el fallecimiento de su padre y de su tío paterno, el rey Carlos II el Calvo, volviendo a unir a los reinos francos que en su día pertenecieron a su bisabuelo, el emperador Carlomagno, volviendo a formar casi en su totalidad el imperio carolingio. Carlos fue un rey poco querido, siendo visto como un monarca despreocupado y cobarde. Además, mantuvo algunos conflictos con la nobleza francesa y luchó contra los vikingos. Tras la muerte de su tío, él se convirtió en emperador del Sacro Imperio, siendo visto de nuevo como un monarca incapaz de dominar sus extensos dominios. Él se casó con Ricarda de Anjou, pero no tuvieron descendencia. Carlos era un hombre con gran sobrepeso y muy enfermizo. Además, se cree que padecía de epilepsia. Él falleció el 13 de enero del año 888 a los 48 años de edad en su pueblo natal. Su reinado como emperador duró casi 7 años. Su sucesor fue Guido de Spoleto
y sus restos mortales descansan en la abadía de Reichenau, en Alemania. Guido de Spoleto, de la dinastía Guidoni, nació en el año 855 en la ciudad italiana de Spoleto. Fue hijo del duque Guido I de Spoleto y de la esposa de este, Ita di Benevento. Guido era descendiente por vía paterna del rey Pipino de Italia, hijo del emperador Carlomagno. En el año 883 se convirtió en duque de Spoleto bajo el nombre de Guido III y en el año 889 se convirtió en rey de Italia tras apartar del trono italiano a su gran rival, el rey Berengario de Friuli. En el año 891 se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo el primer emperador que no descendía de manera directa del fundador de aquel título, el emperador Carlomagno. Guido tenía en mente el crear una nueva dinastía imperial, pero no contó con la simpatía ni del papado ni con la de otros gobernantes europeos. Es más, todos ellos tenían la intención de apartarle del trono imperial. Guido se casó con Ageltruda, con la cual tan solo tuvo un hijo llamado Lamberto. El emperador falleció el 12 de diciembre del año 894 a los 39 años de edad de manera repentina mientras se encontraba luchando contra sus enemigos que estaban invadiendo sus dominios italianos. Su reinado como emperador duró 3 años y su sucesor fue su hijo Lamberto de Spoleto. Lamberto de Spoleto, de la dinastía Guidoni, nació alrededor del año 880, posiblemente en la ciudad de Spoleto. Fue hijo del emperador Guido de Spoleto y de la esposa de este, la emperatriz Ageltruda. Lamberto fue cogobernador del Sacro Imperio durante el reino de su padre, pero cuando éste falleció repentinamente, él se convirtió en rey de Italia bajo el nombre de Lamberto II. El joven se enfrentó al antiguo rey Berengario de Friuli, siendo respaldado en todo momento por su madre, la cual odiaba a los miembros de la dinastía carolingia y a todos sus vasallos. Ante la situación tan inestable que había en Italia, Lamberto marchó a Roma y se hizo nombrar emperador del Sacro Imperio cuando tan solo tenía 14 años de edad, aunque no fue reconocido oficialmente como tal ni por el papado ni por otros gobernantes. El joven emperador siguió luchando contra los antiguos enemigos de su padre por el control de Italia, pero tuvo la mala suerte de morir de manera inesperada cuando se rompió el cuello al caer de su montura, aunque algunos creen que fue asesinado, falleciendo el 15 de octubre del año 898 a los 18 años de edad. Él no se había casado ni tampoco tuvo descendencia. Su reinado como emperador duró casi 4 años y su sucesor fue Arnulfo de Carintia. Arnulfo de la dinastía carolingia nació en el año 850, posiblemente en Carintia. Fue hijo de Carlomán, rey de Baviera y de Italia, y de la esposa de este, una mujer eslovena llamada Liswinde de Carintia. En el año 887, Arnulfo derrocó a su tío, el emperador Carlos III el Gordo, arrebatándole el trono de la Francia oriental y del reino de Lotaringia, el cual era lo que quedaba del imperio carolingio. También fue famoso por enfrentarse contra los vikingos y por participar en la invasión de Italia por petición del papado. Arnulfo tuvo numerosos problemas como rey. Él sufrió algunos saqueos dentro de sus dominios, además de tener algún que otro enfrentamiento con la nobleza alemana. En el año 896, él fue reconocido como emperador, pese a que su enemigo, Lamberto, aún poseía el título de emperador del Sacro Imperio, debido a que dicho monarca no era aceptado ni por el papado ni por otros gobernantes. Esto causó que hubiese 2 emperadores a la vez con el mismo título. Al poco de ser coronado, Arnulfo sufrió un derrame cerebral mientras se encontraba en Roma. Esto le obligó a abandonar sus campañas militares en Italia y a marchar a Baviera,
aunque algunos creen que fue envenenado por orden de Geltruda, madre del emperador Lamberto de Spoleto. Arnulfo se casó con la emperatriz Ota, con la cual tuvo un hijo llamado Luis, el futuro Luis IV de Alemania. Cuando el emperador regresó a Baviera, apenas pudo atender los asuntos de la corona, debido a su estado tras sufrir el derrame cerebral, además de que sufrió una gran infestación de piojos. Sus problemas de salud ocasionaron que sus dominios se descontrolasen completamente. Arnulfo falleció el 8 de diciembre del año 899 a los 49 años de edad. Su reinado como emperador duró 3 años y su sucesor fue Luis III el Ciego. Luis, de la dinastía bossónida, nació alrededor del año 882, posiblemente en la región de Provenza, en la actual Francia. Fue hijo del rey Bosón de Provenza y de la esposa de este, la reina Ermengarda de Italia. El príncipe descendía de la dinastía carolingia por parte materna, ya que era nieto del emperador Luis II el Joven. Además, la dinastía de su padre, los bosónidas, están emparentados con la dinastía carolingia. Tras la muerte de su progenitor, en el año 887, él se convirtió en rey de Provenza cuando tan solo era un niño. Con el paso del tiempo, él se fue interesando por la corona italiana y por la imperial tras el fallecimiento del emperador Arnulfo de Carintia, enfrentándose directamente contra Berengario de Friuli, el cual también ansiaba lo mismo. Pero Luis consiguió derrotarle, sentándose en el trono italiano en el año 900, y un año después fue reconocido por el Papa como emperador del Sacro Imperio. Él gobernaría sobre todos sus dominios bajo el mismo nombre, Luis III. Se cree que Luis pudo haber estado casado hasta en 2 ocasiones. Su primera esposa pudo ser una mujer conocida como Ana de Constantinopla, y de esta unión habrían nacido al menos 2 hijos. Después, él pudo haberse casado en segundas nupcias con una mujer llamada Adelaida de Borgoña, con la cual tuvo un hijo que llegaría a ser el futuro Roberto I de Borgoña. Su reinado como emperador duró poco, debido a que Berengario de Friuli regresó a Italia con la intención de recuperar su reino en el año 905. Luis acabó siendo detenido y posteriormente cegado por orden de su rival, ganándose así el apodo de Luis el Ciego. Tras esto, él regresó a Provenza, donde llevó una vida abandonado y olvidado por todos, falleciendo el 28 de junio del año 928 a los 46 años de edad. Su reinado como emperador duró 5 años y su sucesor como emperador del Sacro Imperio fue Berengario de Friuli. Luis III el Ciego sería el último emperador de la dinastía carolingia en sentarse en el trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Berengario de Friuli, de la dinastía Unróquida, nació alrededor del año 850, posiblemente en la población de Cividale del Friuli, en la actual Italia. Fue hijo del duque Everardo I de Friuli y de la esposa de este, la duquesa Gisela. Berengario era nieto por vía materna del emperador Luis I, conocido como Ludovico Pío, y su familia era conocida por ser siervos de la dinastía carolingia. En el año 888, Berengario fue reconocido como rey de Italia tras la muerte de su primo, el rey y emperador Carlos III el Gordo, pero su reinado como rey de Italia apenas duró un año, siendo derrocado por Guido de Spoleto. Tras su derrocamiento, Berengario intentó recuperar la corona italiana y también intentó sentarse en el trono imperial, enfrentándose directamente contra su nuevo rival, Luis III el Ciego, aunque éste acabaría venciéndole, apoderándose de Italia y de la corona imperial. Berengario se marchó de tierras italianas tras prometer que no volvería nunca más, pero unos años después regresó y se volvió a enfrentar contra Luis III el Ciego, al cual mandó detener y cegar,
aunque tan solo consiguió recuperar sus dominios italianos y no pudo hacerse con la corona imperial, quedando vacante el título de emperador del Sacro Imperio por unos 10 años. Este monarca tuvo que enfrentarse por aquella época a la continua amenaza de los musulmanes que se encontraban al sur de Italia y a los problemas que surgieron en el ducado lombardo de Friuli. Gracias a su lucha contra los musulmanes, él consiguió ser coronado como emperador del Sacro Imperio en el año 915, consiguiendo así su tan ansiada corona imperial. Berengario se casó hasta en 2 ocasiones. Su primera esposa fue la emperatriz Bertila de Spoleto, con la cual tuvo varias hijas, pero esta fue acusada de adulterio y acabó siendo envenenada. En segundas nupcias se casó con la hija de su gran rival Luis III el Ciego, la emperatriz Ana de Provenza, aunque se sabe que en el momento de la unión esta tan solo era una niña y no tuvieron hijos. Berengario mantuvo enfrentamientos contra el rey Rodolfo II de Borgoña, pero acabó siendo derrotado por este y perdió el control de la gran mayoría de sus dominios, así que tuvo que retirarse a la ciudad italiana de Verona, donde acabó siendo traicionado y asesinado por sus propios hombres el 7 de abril del año 924, cuando tenía alrededor de 74 años de edad. Su reinado como emperador duró 9 años y su sucesor fue Otón I. Su muerte ocasionó que permaneciese vacante por 38 años el título de emperador del Sacro Imperio, empezando a reinar después la dinastía sajona.